Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Bergero, soy periodista, egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajo de manera independiente en distintos proyectos que involucran a las narrativas transmedia, que entiendo es el tema que ustedes están abordando en este momento. El año pasado tuve la oportunidad de participar de la Transmedia Week que organizaron en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Quedé en contacto con los docentes que estaban en aquel momento y me contactó hace poco Natalia Pisolo de la Cátedra de Medios de Comunicación Social para ver si podíamos armar algo en conjunto para compartir estas experiencias y que les sirvan a ustedes de insumo y de disparador de algunas ideas, por así decirlo, y que nos ayuden a pensar cómo podemos hacer nosotros para llevar historias a distintos medios y plataformas, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos documentales, de alguna manera, y dos ejemplos vinculados a la literatura, ¿sí? Entonces acá lo importante de ver es que no estamos hablando de ficción, como muchas veces encontramos ejemplos que retoma Scolari, que retoma Jenkins, sobre la industria del entretenimiento, sino que nos estamos basando en, en hechos históricos y en novelas o en cómics, por el caso particular de Continuum, de uno de mis proyectos. Bueno, el concepto de narrativa transmedia probablemente lo hayan trabajado. Yo voy a dejar slides con enlaces a distintos recursos para que esto sirva, digamos, de disparador y ustedes puedan profundizar en los diferentes aspectos, ¿sí? Vamos a ver primero los ejemplos de lo que Álvaro Luisi denomina Transmedia Historytelling, ¿sí? Es un juego de palabras que hace a partir de la palabra o del concepto de storytelling, que es el contar historias, si lo pudiésemos traducir, pero él aplica, digamos, todas las herramientas y todas las estrategias que nos brinda el transmedia en pos de generar experiencias, digamos, para que la gente no solamente le cuenten la historia, digamos, o trascender la instancia del documental para permitirle a los usuarios vivir la historia. Si les interesa indagar en esta cuestión, sí, les dejo acá el enlace a un muy buen artículo de Álvaro Luisi, donde explica los casos de Malvinas 30, que es el que vamos a comenzar viendo, y de Proyecto Walsh, que es su proyecto predecesor, digamos. Bueno, el primer proyecto del que participé en 2012 fue Malvinas 30, ¿sí? El objetivo era hacer un documental transmedia a 30 años de la guerra de Malvinas, del conflicto bélico. Y este proyecto se desarrolló en todas estas plataformas que están viendo acá. Esto es un extracto de una presentación de Álvaro Luisi. Lo que tenía en principio, digamos, es un trabajo muy fuerte de archivo, ¿sí? Utilizamos Twitter, ¿sí? Los proyectos de Álvaro suelen estar basados en esta red social por la versatilidad y porque allí encontramos a los periodistas también, que es muchas veces a quienes comunicamos. Con la cuenta Malvinas 30 lo que hacíamos era recrear el ambiente a partir de publicaciones de medios, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a ver algunos ejemplos como las tapas de revista Gente que se publicaban el día, ¿sí? Esto hay una recreación histórica minuto a minuto de alguna manera, entonces las tapas de Gente se publica el día que salió esa tapa, las tapas y las notas internas de otros diarios como La Nación se publican también los mismos días. Y después también, digamos, a la par se hacía una recreación minuto a minuto, como les decía, de los acontecimientos. Bien, esto implica un trabajo de investigación muy grande porque tenemos que no solamente identificar todos los hechos, sino ser muy minuciosos, muy puntillosos e incluso a partir de distintas fuentes históricas intentar determinar cuál fue el momento exacto en el que en el que se produjeron los hechos eh, y, digamos, programar toda una serie de tweets porque, porque muchas, digamos, de los enfrentamientos también ocurrían a horas de la madrugada. Vemos algunos ejemplos acá con algunas capturas, ¿no? De esta narración en tiempo real. Aparte de la cuenta de Malvinas 30, había una cuenta que se llamaba Soldado M30, así que era como la faceta de la ficcionalización. Entonces, no solamente contamos como si fuéramos un medio de comunicación, sino que contamos en primera persona, ¿sí? Esto es algo
sobre lo cual Álvaro Luisi había indagado ya con su proyecto, proyecto Walsh, en realidad, ¿sí? Perdón por la repetición, en el cual, digamos, él partía de la hipótesis de qué hubiese sucedido si Rodolfo Walsh hubiese tenido Twitter cuando se entera de que había un fusilado que vive, a partir de lo cual él escribió su obra insigne Operación Masacre. Entonces acá también se parte de un personaje ficticio que se llama Soldado M30, que es un soldado del montón, digamos, un chico cualquiera que se tiene que enlistar en el ejército y es mandado a las islas. Se utilizan distintas herramientas, algunas de geolocalización y demás que se utilizaban en la época. Recuerden que esto es 2012. Recreamos con fotos que son verídicas, digamos, pero esto es todo parte de una ficcionalización. Y también, digamos, entre las piezas de este documental se desarrolló una plataforma web que es un simple blog de WordPress en el cual se van publicando o convergen una serie de contenidos que nos permiten a nosotros indagar en la historia, ¿bien? Entonces vamos a encontrar ahí algunos con más o menos producción, como esta que es una infografía interactiva que está muy interesante, les recomiendo ver. Después artículos y transmisiones en vivo, ¿sí? Había muchos programas, me refiero a noticieros, programas más de entretenimiento que lo que hacían era recaudar fondos y demás. Nosotros los transmitíamos los mismos días al mismo horario, digamos, para generar esto, ¿no? La idea es que no te cuenten la historia, que el documental sea más que, digamos, que un audiovisual que vos te sentás durante 60, 80 minutos a ver, sino que puedas vivir esta experiencia y para eso, digamos, el archivo de los medios es muy rico y tenemos mucho que indagar ahí. Se probaron distintas estrategias, como en este caso son entrevistas geolocalizadas, son entrevistas que se hicieron a excombatientes y otros personajes, y se fueron, digamos, ubicando en un mapa. Esto es algo bastante sencillo de hacer hoy en día. Y, digamos, se buscó generar distintas instancias de participación. Hubo campañas como esta, que es una de las campañas insignes de Malvinas 30, que es las fotos perdidas de Malvinas que encontraron sus dueños. Les recomiendo leer el artículo, parte de casi una anécdota de una periodista que viaja a las islas y digamos, un poblador de allí le entrega unas fotos reveladas con fotos de excombatientes argentinos. Entonces se hace una campaña a través de las redes sociales para ubicar quiénes eran los dueños de esas fotos, y finalmente se logra llegar con alguno de ellos. ¿Sí? Acá vemos partida la cara de uno de los excombatientes, que a partir de un comentario en Facebook de su hija se hizo con sus fotos, ¿bien? Y otras cuestiones interesantes que suceden con esto de la participación, eh, y acá de alguna manera es un ejemplo muy claro, es un poblador de San Martín de los Andes que se creó una cuenta, digamos, al ver la iniciativa esta de Malvinas 30 y particularmente la de Soldado M30, se abrió una cuenta específicamente para contar su historia, digamos, de la misma manera en que la estaba contando el Soldado M30. La diferencia es que Gabriel Weber, que se hizo esta cuenta @2 de abril, había estado efectivamente en las islas, así que, digamos, su aporte fue muy rico, digamos. Y acá vemos también con este ejemplo, perdón, antes de pasar al siguiente documental, lo que vemos es esto de que las narrativas transmedia eh, también cuentan, digamos, o tienen como condición la participación de los usuarios, digamos, en el proceso de expansión de la narrativa, ¿sí? Acá claramente hay un personaje que puede ser, digamos, como lo encontramos en otras sagas como, no sé, Star Wars, como Matrix y demás. Encontramos fans que expanden, en este caso hay usuarios de Twitter que nos ayudan a expandir también la historia y a contar otros aspectos, de alguna manera.
El segundo documental, el segundo caso de Transmedia Historytelling que quería compartir con ustedes es el de 70 Octubres, que es un documental que hicimos también bajo la dirección de Álvaro Lucy, pero desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a 70 años del 17 de octubre del 43. Les voy a dejar acá un pequeño videito para que puedan ver estos 70 octubres en 60 segundos, cuáles fueron algunas de las piezas de las cuales estaba compuesto este documental. No lo paso ahora porque... Ups. Decía que no lo paso ahora porque no sé en qué calidad se va a ver después. Veamos cómo se fue generando, digamos, o cómo se fue gestando este documental que estaba basado principalmente en las redes sociales. Por un lado teníamos una cuenta de Facebook, en la cual, digamos, se utilizan, esto es importante, ¿no? Siempre utilizar los recursos propios de cada plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos un evento para movilizarnos a la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Publicamos diariamente las noticias del día a día durante 2 meses, ¿sí? Esto, o sea, la experiencia se extendió desde septiembre hasta octubre. Hicimos transmisiones en vivo y después utilizamos 3 cuentas, ¿sí? Acá otra vez con el sello Lucy vamos a encontrar que hay una cuenta principal que es la de 70 octubres, y después en este caso hay dos ficcionalizaciones, la de Perón y la de un descamisado, que es un trabajador digamos, un obrero de la carne de Berisso, que es una ciudad portuaria que era muy grande en aquel entonces. Entonces, en 70 octubre vamos a encontrar el trabajo, digamos, de investigación, eh, principalmente que parte de las hemerotecas, de alguna manera, ¿sí? Fuimos a la hemeroteca de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y recabamos las tapas y los interiores de los 5 principales diarios de la época, y eso se publicaba, digamos, las tapas se publicaban todos los días a las 9 de la mañana, como, digamos, como un usuario cualquiera de nosotros, se conecta a Twitter a la mañana y empieza a ver los títulos. Bueno, acá sucedía lo mismo. La idea es generar un contexto para que se pueda experimentar la historia, ¿no? Para que vayamos viendo progresivamente cuál es el devenir de los acontecimientos. También, digamos, aparte de esa parte basada en los diarios, en los archivos, también se hace la crónica de los acontecimientos en tiempo real. Vamos a ir viendo noticias internas y demás. Después pasamos a la cuenta esta de Juan Domingo Perón, que es polémico, pero en realidad todos los mensajes, digo, es polémico ponerse en la piel de Perón, claramente, pero todos los tweets y todos los comentarios que va a hacer tienen rigor histórico de alguna manera, ¿bien? Así que si entran a su cuenta van a poder ver cómo se expresa él a través del texto, cómo se expresa a través de imágenes, ¿sí? Esta, por ejemplo, representa, y aquí el dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, que podría haber dicho Perón cuando es encarcelado en la isla Martín García. Prefiere contarlo a través de una foto de un calabozo y todos entendemos dónde está. También utilizamos herramientas de geolocalización y otras estrategias, ¿sí? Se fueron tuiteando cartas, por ejemplo, comunicados y demás. Después estaba el caso del descamisado 1945, que es muy interesante porque nos cuenta desde una cosmovisión totalmente diferente, ¿sí? Él va comentando de alguna manera cómo vive él cada uno de esos acontecimientos que nosotros solamente conocemos a través de la visión de Perón casi, ¿no es cierto? Nosotros por lo general cuando leemos al respecto seguimos eh, el devenir de Perón entre el hospital militar, la isla de Martín García, cuando va a la Casa Rosada y demás. Y en este caso tenemos como el lado B, como la historia de una de las tantas personas que fue desde una ciudad obrera hasta la Plaza de Mayo para pedir
por la liberación del general Perón. Muy interesante claramente, y ahora vamos a verlo con algunos ejemplos del 17 de octubre. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa cuando empieza, digo, el día del 17 de octubre? ¿Qué es lo que hicimos ese día en particular? Y la crónica fue de alguna manera el recurso que primó, ¿no es cierto? Si podemos ver después los tweets, vamos viendo que la gente acompaña de alguna manera, suma información, eh, alerta, se suma, digamos, a la narración, y eso es una de las cosas más ricas que vamos a encontrar o que vamos a generar a partir de las estrategias de storytelling basados en las narrativas transmedia, digámoslo así, ¿no? Además de eso, como siempre, tenemos una plataforma que de alguna manera engloba los contenidos más producidos, ¿sí? Más allá de las redes sociales. En este caso fue una plataforma web, ¿sí? Hecha a medida, en el cual publicamos la bio de los personajes principales, digamos quiénes son las personas más importantes que tenemos que conocer para comprender esta historia. Publicamos un mapa para contar, digamos, en base a la dimensión geográfica por donde fue pasando Perón. Después hicimos un blog en el cual produjimos distintas entrevistas a docentes de la Facultad de Periodismo, porque esto es muy importante, ¿sí? Las universidades tienen muchísimos recursos, tienen gente que sabe de absolutamente todo y están disponibles ahí y probablemente podamos involucrarlos en los proyectos, ¿sí? La idea de estos proyectos es involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Y también hay un trabajo de curaduría ahí con las tapas de los diarios y demás. Pueden entrar, creo que es perio.unlp.edu.ar/70 octubre, 70 con números. Y después también nos animamos a hacer acá un tráiler en 360 grados, que era algo que no sé, que en el 2005, no, en el 2015, perdón, no veíamos tanto, pero acá improvisamos una experiencia para que el usuario se ponga, esto es la calle Nueva York de Berisso, que era una calle muy transitada, donde digamos era el corazón del comercio de esa ciudad portuaria y hoy está prácticamente abandonada y derruida. Entonces la idea era poner a una persona en ese lugar desde donde partieron de alguna manera las columnas rumbo a Plaza de Mayo. Les voy a dejar acá también para que lo vean, para que lo experimenten, mejor si lo hacen con un celular, cómo es esa experiencia. Y después tuvimos la oportunidad también de trabajar, y esta fue la primera vez que yo pude hacer algo así, con un juego, ¿sí? Con la gamificación. En este caso tenemos un personaje que medio al estilo Mario Bros, pero no hay que romper nada, que lo que hace es juntar, ¿sí? Como en la viborita, tienen que ir juntando a obreros para llegar a la Plaza de Mayo, y el juego termina cuando ponen claramente los pies en la fuente. Vamos ahora a ver dos ejemplos de lo que a mí más me interesa, que es la combinación de transmedia y literatura, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para expandir las historias que están plasmadas, digamos, si están encerradas en un libro, cómo podemos llevarlas a otros medios y plataformas? Me voy a tomar un mate porque me quedo sin voz, ¿no? Continuum es un proyecto transmedia que en realidad es mi tesis de grado y consta de distintas piezas, ¿sí? Está basado en la historieta de Oesterheld, El Eternauta. Bien, es un ejemplo de lo que Scolari, Bertetti y Matthew Freeman denominan Transmedia Archaeology, ¿sí? Si quieren indagar un poco, está este libro publicado, es muy interesante, pero dice, ¿qué tal? Si nosotros consideramos que las narrativas transmedia son una experiencia caracterizada por la expansión de la narrativa a través de diferentes medios y la participación de los usuarios, entonces dicen ellos, podemos decir que no es un fenómeno tan nuevo, ¿sí? Vamos a encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia en el cual esto es posible, digamos, antes de
lo que Jenkins denomina la era de la convergencia de alguna manera, antes de la expansión de Internet, la tecnología digital, la tecnología móvil y demás. Entonces, este proyecto consta de una investigación, ¿sí?, que está subida a la web, que es mi tesis de grado, que fue acompañada por otras piezas, ¿sí? Además de hacer la tesis, lo que fui haciendo fue un making of en Medium, digamos, contar el proceso de avance, ¿sí? La tesis la desarrollé durante 8 meses, y durante ese tiempo también iba publicando distintos avances, y hubo muchas personas, digamos, que pudieron contribuir con mi proceso de elaboración de la tesis, que fue dirigida por Álvaro Liuzzi, dicho sea de paso, y después se convirtió en un proyecto en el cual desarrollé una web, ¿sí?, donde van a encontrar distintos contenidos. Esto está en continuum.com.ar. Hay una infografía sobre la estructura circular de la narrativa del Eternauta. También se presentan cuáles son los personajes principales, y cuáles son de alguna manera, los invasores o los enemigos en esta historia, en esta historieta, en este cómic. También se cuenta la historia a partir del itinerario de Juan Salvo y la Resistencia. Y a ver si lo veo acá en el GIF, les digo qué más hay. Hay una línea de tiempo con todas las expansiones narrativas, digamos, con todas las historietas que se hicieron a partir de la original del Eternauta, ¿sí? Ustedes saben que Oesterheld solamente hizo el Eternauta primera parte, una reversión de esa primera parte y el Eternauta 2. Pero después, a partir de distintos guionistas, junto con Solano López y demás, digamos, hay unas que son medias apócrifas, se hicieron otros recursos. Pero también lo que observé en este caso, y hay un trabajo de curaduría muy interesante, que es eso que está al final, es todas las expansiones mediáticas que se habían hecho a partir del Eternauta. Es decir, Oesterheld solamente escribió 2 o 3 historietas, más un intento de novelización de esa historieta, ¿no es cierto? Pero no salió de ese formato. En cambio, los que hicieron que el Eternauta viaje por distintos medios fueron justamente los fans. Entonces vamos a encontrar apropiaciones políticas como la del Nestornauta, vamos a encontrar instalaciones como la que se hizo en Tecnópolis, vamos a encontrar discos tributo, vamos a encontrar, digo, si ponen en YouTube el Eternauta van a encontrar un montón de audiovisuales que yo compilé en un tráiler, ¿sí?, que está ahí al final. Entonces tenemos infinitas expansiones, radioteatros, digo, sigo pensando, que fueron hechas por fans, y está bueno hacer este trabajo de recopilar todo eso que anda dando vuelta por la web. Y también, que quedó media trunca, la idea era hacer una recreación en tiempo real de la primera parte de esta historieta, que espero hayan tenido la oportunidad de leer, y si no, nunca es tarde, es muy, muy interesante, sobre todo para ver esto, ¿no? Cómo contamos historias en viñetas, y una excelente historia. Bueno, el último proyecto que les voy a comentar por arriba es el que hice el año pasado junto con la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, que está basado en una novela que se llama justamente La aventura de un fotógrafo en La Plata, de Adolfo Bioy Casares. Probablemente lo conozcan solo, quizás escribiendo junto con Borges. Que tenía 2 dimensiones que me interesaba explotar. Por un lado, la fotografía, porque cuenta la historia de un fotógrafo del interior que viene a La Plata para fotografiar las maravillas arquitectónicas de nuestra ciudad. Y después se encuentra con una serie de personajes que de alguna manera lo van a desviar de ese camino, pero digamos es lo que le da sabor a la trama. Y después, que ocurría justamente acá, en La Plata, en la ciudad en la que yo resido actualmente. A partir de allí escribí un proyecto que presentamos junto con la editorial de esta universidad. Lo presentamos en un evento vinculado a la literatura que se llamaba Librófera. Y la pieza principal de este proyecto era una experiencia narrativa a través de Instagram, en la cual recreé la historia a partir de fotografías.
Les recomiendo que lo busquen en Instagram, es Nicolásito Almanza la cuenta, y van acá algunos ejemplos para que vean, ¿no?, cómo se recrean algunas cuestiones. Van a ver que están siempre la fotografía acompañada por un breve fragmento de texto que nos van metiendo a nosotros en esa historia. Y se generan muchas conversaciones, de alguna manera, y Nicolásito Almanza, que es alguien del interior, digamos en los 50 más o menos, va a contestar siempre con su estilo, ¿sí?, de alguna manera. Lo interesante de este proyecto también fue que, digamos, la gente de La Plata le gustan mucho sus edificios, y mucha gente llegó a Nicolásito sin saber que era un personaje de ficción. Entonces hay conversaciones que son muy muy ricas, eh, y siempre de alguna manera nos permiten contar más de esta historia. Además, también trabajamos con un sitio web, ¿sí?, en el que van a encontrar distintos tipos de contenidos. Y acá es interesante marcarles, digamos, hay una serie de artículos que versan sobre la fotografía en general, sobre Bioy Casares, digamos, y su vinculación con la literatura. Pero también hay artículos que exploran, ¿sí?, y esto es una de las características del transmedia, que no solamente se trata de expansión, sino que también podemos profundizar en distintos aspectos. Este es un ejemplo de un artículo que está titulado El lago sin agua, que en la novela cuenta en un momento que Nicolásito Almanza, junto con una mujer que lo acompañaba, se sacan una fotografía o le piden, digamos, a un fotógrafo de plaza, que es algo que probablemente no conozcan, pero que antes se utilizaba, que les tome una fotografía junto al lago del Bosque, que es una lagunita que hay en una parte verde, digamos, de la ciudad. Y el tipo les dice que aprovechen ahora que el lago tenía agua, ¿sí? Entonces, cuando leí la novela por primera vez me quedó dando vuelta eso de cómo es, digo, ¿alguna vez el lago estuvo sin agua? Digo, Bioy Casares lo reconstruye desde la ficción, pero ¿estará basado en algo de verdad? Entonces fui a la hemeroteca y estuve buscando, yo dije en el 50, nada que ver, digo, estamos en el 85. Entré a buscar a ver si alguna vez el lago había estado justamente sin agua, y, y lo encontré. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que da origen a la ficción, no? Y esto es un disparador de un artículo. Este es otro caso, ¿no es cierto? Hay una de las portadas, creo que es la de la primera edición, nos muestra una fotografía eh, sin revelar, y sacándole una foto, digamos, y invirtiéndolo en Photoshop, puedo revelar esa fotografía y preguntarle, digamos, a la gente quién es el personaje de la foto, a qué personaje creen ustedes que representa. ¿Sí? Hay un pequeño jueguito ahí con algunas herramientas libres del Night Center. Después también hicimos, o esto quedó ahí a medio camino, llamados a la acción, ¿no es cierto? Ver, una vez que nosotros reconstruimos la historia junto con los usuarios, ver si los usuarios se copan, digamos, a subir sus propias fotos, ¿no es cierto? Estas son todas cosas para probar y medir de alguna manera. Y también había una fanpage en la que, digamos, las fanpages están muy buenas porque nos permite a nosotros hacer una especie de diario de nuestro proyecto, ¿sí? Cada vez que salimos en la radio, cada vez que presentamos o que publicamos una nota en un medio, cada vez que se publica nuevo contenido, de alguna manera acá nos va quedando el diario del proyecto. Pero además, en este caso, elaboré contenido específico a través de las notas de Facebook, basado en un proyecto que se derivó de esto, digamos, o en una de estas campañas de participación que generamos junto con los estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, en el cual les propusimos a los chicos que cuenten cuáles eran los aspectos inadvertidos de su ciudad. Esto parte, ¿sí?, de una crónica de Gaitales. De alguna manera lo que intentamos hacer acá es un juego intertextual, ¿no? Combinar la aventura de un fotógrafo en La Plata con una crónica de Gaitales,
para que los chicos, en vez de contar, digamos, las cosas inadvertidas de Nueva York, que es el título, digamos, de la crónica de Gaitales es Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas, lo que hicimos fue proponerles a los chicos del Colegio Nacional que nos cuenten cuáles eran las cosas inadvertidas de la ciudad de La Plata, ¿sí? Esto lo hicimos junto, digamos, en la cátedra de Guadalupe López y Juan Belvis, y este fue el resultado, ¿no? Una cuenta de Instagram llamada LP Inadvertida, en la cual los chicos rastrearon personajes, lugares, rincones, esquinas, mitos y demás cuestiones de su ciudad y los plasmaron en imágenes con unas crónicas. De esta manera, nosotros lo que podemos hacer es involucrar, digamos, esto es lo que quiere significar, que podemos involucrar a distintos actores en nuestro proyecto. Bueno, eso es todo por el momento. Si tienen dudas, consultas, me escriben. Eh, Les dejo la presentación con todos los enlaces. La idea es que esto sea simplemente un disparador para que ustedes mismos vayan y exploren estos contenidos, y espero ver justamente sus producciones, ¿sí? Así que manténganme al tanto. Gracias.